Hola marqueteros. Instagram sigue siendo una de las redes sociales más populares, por lo que organizar un concurso de fotos, sí, allí, en Instagram, es una buena estrategia a incluir en tu plan de marketing y que puede darnos muy buenos resultados, especialmente si tu objetivo pasa por dinamizar a tu comunidad de seguidores, aumentar tu visibilidad online y recopilar contenido generado por el usuario, que esto es brutal. Así que si tienes una comunidad activa de seguidores en Instagram, pues tal vez sea el momento de organizar un concurso de fotos. Y hoy te presento varias maneras de hacerlo con nosotros de manera sencilla y muy rápida. Así que descubre los aspectos importantes a tener en cuenta la próxima vez que organices una campaña de contenido generado por tus usuarios, el llamado UGC, y que lo hagas en Instagram. Y recuerdas también suscribirte al canal y darle a la campanita para estar al día con todo el contenido de marketing y un buen like, que eso siempre ayuda. Soy JJ Priego y esto es Easy Promos TV. ¡Vamos! Muy bien, en primer lugar quizás te preguntes cuál es el mejor momento para organizar un concurso de fotos. Pues las normas para promociones de Instagram indican claramente que las promociones online siempre son bienvenidas en la red social. Así que cualquier campaña es una buena razón para organizar un concurso de fotos, ya sea el lanzamiento de un nuevo producto, una campaña publicitaria e incluso un programa de fidelización de clientes que desees difundir. Todo lo que necesitas es una idea que enganche, genere interés y atraiga un número considerable de participantes. Por ejemplo, pide a los participantes que suban fotos utilizando tu producto, o que compartan sus recuerdos favoritos, o que suban fotos con sus mascotas, como hizo en este ejemplo American Pet and Outlet. Sin embargo, si tu cuenta en Instagram aún está creciendo y aún no has organizado ningún concurso, te recomendamos que empieces con un sorteo. Y aquí, la cantidad de participantes en esta acción te dará una idea de qué tan activos son tus seguidores. Recuerda que los concursos con UGC, es decir, que los usuarios generen los contenidos como un concurso de fotos, requieren más tiempo y esfuerzo. Por lo tanto, no empieces con un concurso de fotos si no tienes suficientes seguidores y si no tienes la certeza de que tus seguidores manejan la tecnología lo suficientemente bien como para participar en concursos de UGC, donde sea tu usuario el que genere los contenidos, como te he dicho. ¿Entendidos, no? Y bueno, también te preguntarás qué objetivos puedo alcanzar con un concurso de fotos. Y nada te lo pone más fácil que Instagram cuando se trata de conseguir engagement de la comunidad online. Porque además de ser uno de los canales de comunicación más populares para las marcas, esta es la red social más visual. Sin embargo, es importante recordar que necesitas un incentivo que atraiga a muchos participantes dispuestos a competir por el premio. Los que mejor funcionan son aquellos asociados a tu marca y que sean atractivos para tus seguidores. Pero, no obstante, los concursos con premios como cheques de regalo o escapadas de fin de semana también atraen a bastantes participantes. Y aunque son un poco más complicados que los sorteos, los concursos de fotos en Instagram suelen ser bastante accesibles a la mayoría de usuarios, pues, a final de cuentas, Instagram se basa en compartir fotografías, por lo tanto, ya saben lo que tienen que hacer. Y una campaña de recopilación de UGC te resultará útil en la consecución de varios objetivos. En primer lugar, aumentar la visibilidad, exposición y presencia de tu marca, ya que al invitar a los participantes a compartir contenido que incluya tu marca, te aseguras de que ésta sea más visible a más usuarios. Y adicionalmente, cada usuario que comparta contenido con tu marca en sus redes sociales se convierte en un nuevo embajador de tu marca. Y eso es brutal. En segundo lugar, mejorar la autenticidad de tu marca y promover la fidelidad de tus clientes. Y esto lo decimos siempre que hablamos de contenido generado por el usuario, ya que el UGC es el contenido más auténtico, también más fiable para las marcas en redes sociales, porque ¿a qué le darías más credibilidad? ¿A contenido producido por la marca o a fotos auténticas compartidas por usuarios que han pagado por tu producto? Está claro, ¿no? Y es que clientes satisfechos equivale a clientes leales. Pero hay más ventajas, por ejemplo, en tercer lugar, la generación de leads, en cuarto lugar, haces una promoción adicional y en quinto lugar, creas contenido de valor para tus redes sociales. Por lo tanto, todos son ventajas. Y esta imagen del concurso de fotos de nuestro cliente de la guía de viajes Lonely Planet es un buen ejemplo del valor que tiene el contenido generado por usuarios, ya que la fotografía del usuario refuerza la autenticidad de la marca y promueve la experiencia positiva que tuvo él. Ahora bien, existen varias maneras de organizar tu concurso de fotos en Instagram. Vamos a verlos. Mención más hashtag. Esta es la fórmula más popular para organizar concursos de fotos en Instagram y es bastante simple. Los usuarios deben publicar una foto en su cuenta de Instagram, mencionar tu marca y utilizar el hashtag de tu campaña
para acceder al concurso y que su fotografía se muestre en tu galería del concurso. La clave aquí del éxito consiste en difundir tu concurso. En pocas palabras, tienes que asegurarte de que tu campaña sea visible y que la comunidad online se entere. Y para eso, comparte posts orgánicos, invierte en posts promocionados y utiliza también las stories. Y no te olvides de promocionar tu concurso en otras redes sociales y canales de comunicación. Esto es vital, es súper importante. Y si no, mira este ejemplo del concurso que organizó el festival gastronómico Roots Rants Roars. Durante el evento, nuestro cliente obsequió con mochilas con la marca del festival a algunos participantes. Y posteriormente, para reconectar con el público, con su público, la marca pidió a los usuarios que compartieran fotos mostrando los lugares a donde habían ido con las mochilas. Y los participantes mencionaron a Roots Run Roars y usaron los hashtags MyFoodHike y HikeNL. Mola, ¿no? Ah, y observa esta foto compartida por los organizadores del concurso. ¿Puedes identificar la foto entre las que se muestran en la galería del concurso? Pues bien, Roots Run Roars compartió el contenido que los participantes enviaron y a la vez mostraron sus productos en acción. Me parece una campaña tremenda. Ah, y otra cosa, si quieres dar más visibilidad a tu marca y recolectar leads, recolectar datos de contacto, invita a tu público a votar por sus fotografías favoritas. Cada votante debe introducir sus datos de contacto para poder votar. Y así que al activar este sistema de votaciones, tu concurso también tendrá una mayor exposición. Vamos, un win-win. Concurso de fotos tradicional. La aplicación concurso de fotos de Easy Promos se puede utilizar para organizar un concurso de fotos en cualquier plataforma, ya sea una página web o incluso en foros, en una app. Y todo lo que tienes que hacer es crear una serie de posts, ADS, stories y newsletter y ya está, listo. Y aquí tienes un ejemplo de Head on Photo Fest, que compartió recordatorios semanales para darle visibilidad al concurso y así captar la atención de posibles participantes que aún no sabían del concurso o aún no se habían decidido a participar. Este es un ejemplo de Humphries Witch Hazel, la marca de productos de belleza que tenía como objetivo recolectar contenido generado por los usuarios que mostrara cómo sus clientes usan sus productos en casa. Así que los organizadores compartieron en la bio de Instagram un enlace que llevaba a los participantes a la aplicación del concurso, con la oportunidad de ganar un cheque regalo por $250. No está mal, ¿eh? Y es que nuestros clientes molan, ¿no es así? Y ahora vamos a ver una cosa. ¿Por qué organizar un concurso con las stories no es buena idea? Pues bien, resulta que los algoritmos de las redes sociales son complicados, muy complicados, ya lo sabéis. Y es verdad que los posts orgánicos no tienen el mismo alcance que antes. Es así. Y debido a esto, varias marcas intentan organizar concursos en stories. Sin embargo, no lo recomiendo por varias razones. Y no lo recomiendo porque, en primer lugar, no existen herramientas para recolectar información de manera automática de stories, que solo están disponibles por 24 horas. Y en segundo lugar, incluso si decides hacer el concurso de manera manual, corres el riesgo de que se te escapen fotos participantes, y esto daría a tu marca una mala imagen. Y en tercer lugar, necesitarás una herramienta para seleccionar a los ganadores al azar o un jurado que tendrá que visitar cada imagen de manera individual para elegir a su favorita. Vamos, un rollo. Ojo, que las stories son una gran herramienta promocional, eso sí, por lo que puedes utilizarlas para hacer recordatorios diarios y para mostrar algunas de las fotografías que ya están participando en el concurso. Por ejemplo, mira cómo Vueling lo hizo para promover su concurso por su aniversario. Aquí, las stories incluían un enlace que llevaba a los interesados directamente al microsite desde donde se subían sus fotografías. Y bueno, antes de terminar, te voy a decir las opciones que puedes considerar para escoger al ganador de tu concurso. Y te voy a decir 3. Por ejemplo, la fotografía ganadora es la que obtiene más votos. O la segunda, que es elige al ganador al azar. O también, como última opción, puedes utilizar un jurado interno. Y todas estas son opciones que puedes hacer con nuestra aplicación, con Easy Promos. Y así que, ¿qué te parecen todas estas ideas? Mola, ¿no? Hacer un concurso de fotos en Instagram. Déjame saber tu opinión en los comentarios, que siempre los leo todos. No olvides suscribirte y darle a la campanita si te mola el contenido de marketing y un buen me gusta. Aquí te dejo otro vídeo que debes de ver sí o sí. Y estos botones son mis otros canales que quiero que conozcas. Nos vemos en el próximo vídeo. Muchísimas gracias.